Saludos, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo estáis? Yo soy Lluís Espinosa, profesor y director de la escuela Síncronos. En este vídeo vamos a hablar de la teoría de trauma y de la teoría de la disociación. Para ello lo vamos a hacer desde un punto de vista más ameno, más fácil, no vamos a hablar aquí a nivel académico, y la importancia de hacerlo así es para que simplemente puedas entender la importancia que esto tiene a la hora de comprender tus propios conflictos y cómo muchas veces nos preguntamos cómo podemos cambiar cosas de nosotros, y esta es la base que muchas veces no nos queda clara y que es importante entender. Entonces vamos a explicar cómo funciona el cerebro en base a esas experiencias traumáticas que vimos en la infancia y cómo esto nos afecta en el futuro. Empecemos con la definición de trauma que vamos a usar en este vídeo. Para nosotros, a partir de ahora, un trauma va a ser una experiencia que no ha sido asimilada totalmente por nuestro sistema. Es decir, cualquier experiencia en tu vida puede ser un trauma. Muchas veces entendemos que los traumas son experiencias muy malas, como violaciones, que entraron a robar en nuestra casa, que se murió un familiar, y eso por supuesto que puede generar una masa traumática. Pero muchísimas veces, y ahora vamos a explicar esto de forma detallada, no son ese tipo de traumas los que nos generan los conflictos en nuestra vida. Para entender esto, lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de estrés. Existe el eustrés y el distrés. Podríamos decir que el eustrés es el estrés al cual se le llama positivo, el cual estaría formado por aquellas experiencias que nosotros vimos en nuestra vida que nos ayudan a crecer. Es decir, es un estrés que nosotros conseguimos simbolizar. Como decía Freud, nosotros conseguimos entender y nos conseguimos superponer a él. Es decir, crecemos junto a este estrés. Podríamos decir que está configurado de una forma y nos llega a nuestra vida de una forma determinada donde nosotros sí conseguimos integrar la totalidad de esta experiencia. Por otro lado, existe el distrés. El distrés sería ese tipo de conflictos que vimos en nuestra vida que no son chocantes del todo, es decir, son como amartillamientos, son conflictos constantes y perpetuos que no encuentran solución y que precisamente son como de onda ancha, es decir, son como vibraciones, son conflictos que están escondidos, que están allá, que nos incomodan, pero que no son suficientemente concretos para poderlos encerrar en una caja. No les podemos poner nombre y por lo tanto el cerebro no los puede simbolizar. Estamos hablando de experiencias sutiles, pero no por ello menos importantes, lo cual sería, por ejemplo, mi mamá no me quiere, o mi papá quiere más a mi hermano que a mí, mi papá no confía en mí, yo soy un inútil, mi papá lo hace mejor que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hemos de añadir, y esto es muy importante y es una gran aportación de la biodescodificación real a toda la psicología, que es que el niño no solo va a vivir ese tipo de conflictos a un nivel personal, sino que también los puede vivir a través de su mamá y de su papá. Y para ello, en este vídeo vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a tratar siempre el tipo de conflicto para entender bien qué es lo que estamos buscando. Entonces, imaginémonos en una familia donde hay un padre que no trabaja lo suficiente y no aporta el suficiente dinero a casa. Y esto le cabrea muchísimo a mamá, la cual siempre acaba entrando en broncas entre mamá y papá. Por lo que a un nivel simbólico, el niño va a entender que el papá es un vago, podríamos decir, y que eso genera un sufrimiento al resto del grupo. Como podemos comprender, eso es algo que el niño no va a poder entender, no lo va a poder simbolizar. Es demasiado complejo para él. Él no sabe lo que es el dinero, no entiende, él confía en todo el mundo. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta que toda esa parte conflictual no va a poder ser absorbida por la luz de la conciencia, por el yo y la identidad, y por lo tanto va a almacenarse directamente en el inconsciente. El inconsciente, por tanto, es aquel lugar de nosotros que recibe las informaciones que no pueden ser gestionadas por nuestro yo, es decir, por la luz de la conciencia, y que pasan a formar parte del cuerpo, como veremos ahora según la teoría de la disociación. Esto significa que esas informaciones van a entrar en la parte automatizada de nuestra persona, es decir, nuestra parte más biológica y natural. Ya no va a ser algo que tendrá que ser registrado, ya va a entrar en una maquinaria automática que es el inconsciente, el cual se va a encargar de gestionar todo ese estrés. Este inconsciente no lo hemos de entender como algo donde se pierden las cosas, muy al contrario, es decir, este inconsciente va a recibir este estrés y de forma automática y matemática va a ofrecer una respuesta.
Entonces, ahora ya sí podemos ir a preguntarnos qué es lo que sucede entonces una vez ese estrés es acogido por nuestro inconsciente. Y aquí es donde vamos a traer la teoría de la disociación. ¿Qué explica la teoría de la disociación? La teoría de la disociación básicamente explica que van a surgir dos elementos muy importantes fruto de ese distrés. El primer elemento que vamos a encontrar aquí siempre va a ser un profundo anhelo de erradicar el sufrimiento que vivimos de pequeños y que es la masa conflictual traumática y erradicarlo del mundo. Es decir, va a existir un polo simbólico en el cual él va a tener que ir obligatoriamente y de forma obsesiva. En este caso que estamos explicando en el ejemplo, este niño en su vida adulta va a ser trabajador, sacrificado, preocupado, nunca va a poder parar. Es decir, él va a ser atraído por un polo que es básicamente la solución perfecta al conflicto vivido en la infancia. Por otro lado, vamos a tener de igual forma un polo negativo, es decir, habrá una carga simbólica negativa de la cual el niño siempre se va a tener que apartar. Esto lo hemos representado en un gran miedo y rechazo a todo aquello que se parece a la actitud del papá. En este caso serían los vagos. Es decir, tanto a nivel político, a nivel de carácter, todo él va a criticar siempre a los vagos, a los que no trabajan, le va a dar ansiedad cuando ve que una persona no trabaja suficiente, si tiene una pareja o un amigo que no se preocupan suficiente por el dinero, esta persona va a entrar en estados alterados y obsesivos donde, sin saber por qué, va a tener que erradicarlo sí o sí. Una vez hemos entendido el doble camino que va a coger este estrés instalado en el inconsciente en forma de un anhelo muy profundo, filosófico, podríamos decir casi, y a la vez un rechazo, podríamos decir más emocional, a todo ello, vamos a ver en qué ámbitos de la vida esto se va a extender y por lo tanto qué conflictos reales le va a generar a esta persona en su vida adulta. Aquí he dividido en 4 los lugares donde esta afectación va a llegar, pero hemos de entender y remarcar lo importante que es entender ese inconsciente automático. Es decir, una vez esa información entra en la placa base de la persona, el cual es ese inconsciente, eso se va a reproducir en cada uno de los detalles del despliegue de la vida adulta de esta persona. Pero aún así, vamos a nombrar estos 4 puntos que debemos siempre tener en cuenta. El primero y el más importante va a ser en la estructura de la personalidad de la persona, es decir, el yo, dentro del sesgo vivido en la infancia, va a sentirse obligado, como hemos dicho antes, a ser una persona trabajadora, productiva, útil para los demás, siempre estará sacrificándose, siempre se va a preocupar por todo. Es decir, el estrés y ansiedad instalados en el inconsciente de la persona son la respuesta perfecta, es decir, es lo que el papá debería hacer. Es decir, él siempre se fustiga, él siempre se pide un poco más a sí mismo. Entendamos que eso es precisamente lo que el papá debería hacer en esa infancia consigo mismo, pero no lo hace. Entonces, este niño, como heredero y solucionador de ese conflicto familiar, lo va a aplicar en sí mismo. Otro elemento que podríamos entrar aquí dentro de la personalidad y que es muy importante es la profesión. Lo que se ve muchísimo en consulta es como fruto de este distrés vivido de forma tan fuerte en la infancia, el cerebro ya programa lo que llamamos la profesión, que es precisamente lo que el cerebro va a gastar 8 horas por día durante toda la semana para eliminar ese conflicto del mundo. En el caso que veníamos poniendo como ejemplo, encontraremos que es una persona que se dedica a las finanzas, es un emprendedor, es un motivador, es un coach, incluso puede ser un psicólogo laboral, es decir, cualquier cosa que en el momento en que nos explique de qué trabaja, vamos a entender que era la solución perfecta a el problema de papá. El segundo lugar por donde va a salir esto es la emocionalidad del día a día de la persona. Es decir, como hemos dicho antes, esta persona va a estar alterada con todo aquello que le recuerde al papá y a la actitud. Entonces, esta persona va a estar alterada y cada vez que comunique a alguien que debe hacerlo de forma distinta, no lo va a poder hacer de otra forma que con rabia. Es decir, todo ese conflicto acumulado, toda esa frustración e impotencia de la mamá y de la familia que no consiguen que el papá se despierte y se levante en la época de la infancia, ha quedado acumulada y es ahora que va a salir en forma de rabia, de rencores, de ciertas tonalidades agresivas y va a ser muy imperante. El tercer ámbito por donde vamos a ver asomar todo este conflicto va a ser el cuerpo, es decir, en las enfermedades de la vida de esta persona también va a estar representado
dicho conflicto. Y esta es la clave de la biodescodificación y de la exploración biológica, el cual ha dibujado ya todo el mapa simbólico. Es decir, entendemos las enfermedades y la propia biología del cuerpo como otra expresión simbólica más de ese inconsciente que, como hemos dicho, tiene una masa que había agarrado, una masa conflictual traumática que no puede gestionar y está intentando solucionar, está intentando expresar. Pero claro, nuevamente lo volvemos a justificar, estamos justificando al papá, estamos justificando a la mamá, ya nos hemos olvidado. Y aunque obsesivamente intentemos trabajar y ganar más dinero y rechacemos a todos, nosotros no estamos solucionando la masa traumática infantil original, podríamos decir, por lo que esa carga sigue ahí. Y el cuerpo, por supuesto, también va a formar parte de esa expresión. En el caso del ejemplo, podríamos decir que, y esto nos ayuda a entender cómo funciona bien el cerebro simbólico, lo que ha quedado prohibido en este inconsciente en base a ese conflicto es lo que podríamos decir el descanso, la vagotonía. Todo lo que nos recuerde a descanso, despreocupación, todo eso queda prohibido en el inconsciente intelectual, pero también en el biológico. ¿Y esto cómo se traduce? Vamos a ver realmente enfermedades que llevan a la persona a la ansiedad, al nerviosismo, al insomnio. Por supuesto, puede haber un insomnio. Imagínate que el papá trabajaba mucho, pero después se dormía y siempre estaba como somnoliento, entonces le va a dar insomnio, él no va a poder dormir. Entonces entendamos cómo esto funciona, cómo el cuerpo va a expresar exactamente el conflicto que se vivía en la infancia. Y el cuarto y último elemento por donde esto va a surgir, y este es muy importante entender, va a ser a través de lo que nos sucede en el mundo. Es decir, los tres anteriores son cosas que suceden dentro de la propia persona, ya sea en la psique, en la emocionalidad o en el cuerpo. Podemos entender que el mundo, y esta es la magia de esta terapia, también responde en base a nuestra estructura inconsciente. Esto lo que significa básicamente es que dentro de mi gran miedo que yo llevo sin saber y mi gran anhelo de eliminar ese sufrimiento en el mundo, lo más probable que me suceda, ¿qué es? Que me arruine. Yo voy a estar trabajando, es una persona que no va a dormir, es una persona que se va a estar siempre preocupada, pero las cosas no le van a ir bien. ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo. Porque lo intenta solucionar en el mundo real, no en el mundo interior, el cual es el original. Es decir, esto viene de una memoria. Si no sacamos esa memoria, esta memoria nos está marcando una entelequia, es decir, está pidiendo a nuestro sistema que intente solucionar ese conflicto, pero no lo va a conseguir solucionar. ¿Por qué? Porque está trabajando el problema fuera, cuando realmente es un conflicto interno. Y llegados a este punto, ya salimos un poco y vamos a ver la solución, es decir, qué ofrece la terapia de trauma y la comprensión de cómo funciona esta disociación. ¿Qué significa? Significa básicamente que esa masa conflictual que quedó instalada en el cuerpo ahora se está intentando expresar por todos los lugares. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a escuchar todas esas expresiones, vamos a ver de lo que trabaja, de lo que se queja, cómo proyecta su historia. Vamos a entender todas y cada uno de esos detalles para irle convenciendo de que realmente eso que vivió en su infancia fue mucho más fuerte de lo que él piensa, que seguramente no se lo han contado como realmente era, que realmente la mamá lo pasó mucho peor de lo que dijo, que él realmente vivía muy mal el sufrimiento de la mamá. Y esto lo que va a hacer es que poco a poco vayamos liberando el origen del conflicto, haciendo que todos y cada uno de esos elementos que estaban como expresión de ese conflicto vayan curándose, vayan drenando, vayan siendo ya no más necesarios. Es decir, como estamos diciendo, era una necesidad del cuerpo hacer eso, ahora ya no va a tener esta necesidad. Pero ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Y esto es muy importante. Lo que estamos haciendo es apartar a la identidad del conflicto. Es decir, en el momento en que nosotros a través de la terapia le ponemos todo eso delante y lo empecemos a convencer, a través del proceso de disociación, él se veía dentro, pero nosotros lo vamos a empezar a integrar todo en uno. Y poco a poco lo va a ir viendo, lo va a ir contemplando todo, hasta que va a llegar un momento en que vamos a conseguir que el yo, es decir, el foco de la conciencia, lo vea desde lejos. Y lo vea como un proceso que sucede a través de él y dentro del sistema del cual pertenece, que es su familia. Pero en ese preciso momento, esta persona va a tener una pequeña catarsis, en el momento en que se desenganche del conflicto. Es decir, la persona va a saber lo que sucedió, va a saber cómo lo vivió, pero ya no lo va a ver vinculado a su propia identidad. Y esto es muy importante porque siempre nos preguntamos ¿y qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cómo vamos a solucionar este conflicto? Y esto
realmente es clave. Lo que está sucediendo aquí es que hay una experiencia del pasado que está siendo proyectada a través de la carga simbólica de los elementos exteriores que hacen que la persona reviva esa experiencia que no pudo asimilar de pequeño. Entonces, muy importante observar cómo hay una necesidad del inconsciente de que la persona reviva eso. Pero claro, lo revive una y otra vez, como hemos dicho, sin solución. Lo estamos intentando solucionar fuera, en nuestros trabajadores. Tenemos más dinero en el banco, pero no me siento rico, no me siento seguro. Sigo en el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el pasado? El pasado no se puede solucionar. Es decir, no tenemos cómo ir. Lo que sí que hemos de entender es que una vez esa identidad comprenda eso, vea eso a la distancia, vamos a cortar ese puente. Porque el símbolo es lo que está uniendo el presente con el pasado. Esa unión sucede a través del aspecto simbólico mediante el cual nuestro cerebro trabaja a nivel matemático. Entonces, una vez esa carga, como hemos dicho, drene, desaparezca y la identidad lo vea de lejos, ya no habrá esa afectación del pasado, porque, y esto es muy interesante de verlo en la consulta, lo que está sucediendo es que la persona puede observar el conflicto desde fuera. Aunque es un proceso interno, ya no es conmigo. Yo ya puedo descansar, porque era mi papá el que no descansaba. Yo ya puedo estar tranquilo, ya puedo ser amable con las personas. Era mi papá. Ah, yo viví eso. Ahí se encaja la historia. Entonces, como si el inconsciente realmente ya pudo expresar lo que sucedió, ya lo entendió, es decir, ya lo simbolizó, y ahora lo dejó aparcado en el pasado, igual que muchas otras experiencias que pasamos y sí asimilamos y no nos afectan ahora, ¿se entiende? Entonces, ahora lo que hemos conseguido es que ese aspecto que aún estaba pendiente de nuestra infancia, por fin lo hemos podido recuperar, lo hemos podido colocar en su lugar, liberando la necesidad de nuestro sistema de estar siempre como una antena con ese conflicto, siempre alerta, siempre solucionando de forma obsesiva, como hemos dicho, a estos 4 niveles. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la propuesta de integración de la historia. Vamos a ver cómo esos elementos no eran casualidad, sino que básicamente lo que hacían era expresar ese niño interior, podríamos decir, que nunca fue escuchado. Nosotros lo escuchamos, lo recibimos, lo integramos y ahí es donde el cambio que va a surgir en la vida de la persona va a ser mucho más profundo. Y aquí llegamos al final ya de la explicación, es decir, hemos explicado cuál es el problema y cuál es la solución que este tipo de terapia nos da. ¿Qué es lo importante entender? Hagamos una reflexión profunda al respecto, que es cuando intentamos cambiar las cosas de nosotros mismos o, en el caso de que seamos terapeutas, de las personas que quieren trabajar conflictos con nosotros. ¿Qué sucede? Sucede que si no entendemos bien cómo se tienden estos puentes a nivel simbólico, vivimos engañados en lo que está sucediendo ahora. Intentamos encontrar soluciones permanentemente ahí una y otra vez y le gastamos un montón de sesiones y hacemos un montón de trabajo y un montón de meditaciones, que está muy bien para entender lo que me sucede, pero nunca lo llevamos al pasado. Es decir, hemos de usar esos puentes que existen para ir a revelar, a descubrir y a volver visible lo que la base traumática nos propone, porque es una carga real. Yo siempre digo que para mí la experiencia humana es una carga real en el mundo físico, es decir, tú a un físico le dices que la energía se crea y se destruye y te dice que estás loco, que no es así, ni se crea ni se destruye, se transforma. Aquí sería exactamente lo mismo. ¿Por qué pensamos que una experiencia de la infancia queda apagada? No es así como funciona, no desaparece, no va a desaparecer, porque la luz de la conciencia necesita integrar todo lo que vive, y esto es muy importante. Entonces va a tardar muchísimos años en reintegrar toda esa infancia, pero ese es el trabajo precisamente. Si yo voy a la consulta con un conflicto, lo que debo esperar es que el terapeuta me ayude a entender qué es lo que estoy reviviendo de forma simbólica y por qué no lo estoy entendiendo. Entonces, cuando yo dé con lo que originó ese conflicto y empecemos a hablar de cómo vivía mamá, el hecho de que papá no tuviera dinero, ver la tristeza de mi papá, de intentar traer más y no poder, y de incluso ponerse nervioso, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a relajar a esta persona, de verdad. Eso es lo que le va a llevar por el camino de la integración y de solucionar los problemas, como decimos, a nivel profundo. Aquí, y para dejar la puerta abierta a otros vídeos, ¿qué sucede? Que la biodescodificación real y la desprogramación biológica aún nos traen otro piso. Es decir, eso no es el fin de la terapia, sino que ahí abrimos el árbol genealógico, donde ya aviso que existe el elemento del transgeneracional, el cual es el que realmente nos ayuda a cambiar eso a un nivel aún más profundo más allá de nosotros. Es decir, no solo tenemos acceso
a desidentificarnos del conflicto, sino que tenemos acceso a desidentificar a nuestros padres y a las otras personas de dicho conflicto en nuestra familia a través del trabajo del inconsciente. Pero eso lo veremos en otros vídeos. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame comentarios explicándome a ver qué te parece, a ver si te ha gustado esta explicación, si realmente para ti también es importante siempre tener este enfoque y dejar de juzgarnos de cómo somos para pasar a entender por qué somos así. Y esa es la puerta siempre de la curación. Y nada más, muchísimas gracias por la atención, síguenos en redes sociales, puedes echar una ojeada en nuestra web si te apetece y a partir de ahora irán saliendo más vídeos donde intentaremos aportar el máximo valor posible para ir comprendiendo cada vez más